Hoy quiero compartir un tema también de mucha importancia y lo he titulado El poder de una buena actitud. Y vamos a buscar en Jonás, es un libro muy pequeño, de los profetas menores le llaman. Vamos a ver una porción de la vida de Jonás, pero también vamos a ver una porción de la vida de Nehemías. Así que vayan buscando esos dos libros que son de suma importancia para esta predicación. Pero antes de eso quiero nada más recordarles que la última vez aprendimos sobre el poder de las palabras, ¿verdad? Que las palabras tienen un gran poder. Y concluimos considerando 5 consejos. ¿Se acuerdan? Al final di 5 consejos. Una es: no hagas mal uso de las buenas palabras. También les aconsejé no usar palabras vulgares. Número 3, hablar con agradecimiento. Número 4, no transmitir a otras personas los problemas entre hermanos, ¿sí? O sea, no usar las palabras para repetir lo que tal vez a veces ya es obvio. Y por último hablamos sobre que debemos hablar edificantemente, es decir, de una manera positiva, de una manera edificante para los demás. Queremos que nuestras palabras sean escuchadas, ¿verdad? Todos queremos ser escuchados, ¿verdad que sí? Todos queremos ser escuchados, sea escuchados por nuestros hijos si somos padres, o escuchados por nuestro cónyuge si estamos casados, o escuchados por nuestro jefe de trabajo si somos trabajadores. Todos queremos ser escuchados, ¿sí? Pero fíjense que somos más conocidos por nuestra actitud que por nuestras palabras. Sí. De hecho, cuando oficiamos un memorial para una persona que ha pasado a la eternidad, normalmente hablamos acerca de su actitud, no tanto de sus palabras. Sí recordamos, ¿verdad? Oh, me acuerdo cuando me dijo. Pero ante todo recordamos a la persona por su actitud referente a las personas o referente a la vida, ¿sí? Entonces, desde una perspectiva bíblica, hermanos, las palabras son poderosas, pero la actitud es mucho más poderosa. Porque las palabras son, ¿verdad? Tienen volumen, pero la actitud es ¿verdad? Es callada. Nadie la escucha, pero todos la ven, ¿sí? Todos la ven. De hecho, esta semana que viene vamos a estar estudiando en los grupos familiares la lección Perfeccionados en el amor, porque el amor también no solamente es un motivante, pero también es una actitud, el amar a los demás. Y entonces los grupos familiares vamos a estar lidiando con este asunto, ¿verdad? Cómo perfeccionarnos en el amor. De hecho, los devocionales diarios que se transmiten por medio de Facebook a las 6 de la mañana, y de hecho se quedan ahí para que tengamos la oportunidad de estar orando, de hecho enviar nuestras peticiones de oración. Vamos a estar lidiando todos con este mismo tema, acerca de cómo perfeccionarnos ¿verdad? En el amor, ¿sí? Porque ¿verdad? Los cristianos demostramos, digamos, nuestra actitud de amor amando a los hermanos, ¿sí? Y para amar a los hermanos tenemos que tener una actitud correcta. Steve Goodyear, autor del libro Un minuto puede cambiar tu vida, dijo que tanto el colibrí como el buitre, fíjense, vuelan sobre los desiertos de nuestra nación. Lo único que ven los buitres es carne podrida, porque eso es lo que buscan, ¿cierto? Prosperan con esa dieta, y de hecho tienen un sistema digestivo para digerir esa dieta. Pero los colibríes, ustedes saben que hay colibríes en el desierto. Sí hay. Los colibríes, fíjense, ignoran la carne maloliente, dice él, de los animales muertos, y buscan las coloridas flores de las plantas del desierto. Los buitres viven de lo que fue, viven del pasado, se llenan de lo que está muerto, pero los colibríes vienen o viven de lo que es, buscan nueva vida, se llenan de frescura y vida. Y por eso él dice y concluye, dice que cada ave encuentra lo que busca y nosotros también hacemos lo mismo. Qué buena ilustración, ¿no es cierto? ¿Sí?
John Maxwell, autor un autor cristiano, dice que la gente puede escuchar tus palabras, pero siente tu actitud. Billy Graham solía decir, no es la postura del cuerpo, sino la actitud del corazón lo que cuenta cuando oramos. ¿Sí? O sea, no es que tengamos las manos en alto que cuentan, eso es importante para nosotros. O estar de rodillas, eso es importante, por supuesto. Pero ante todo es la actitud con que estamos haciendo. ¿Con qué actitud levantamos nuestras manos? ¿Con qué actitud nos hincamos? ¿Con qué actitud nos postramos? No dice que no nos postremos o no levantemos nuestras manos. La pregunta es ¿con qué actitud lo hacemos? ¿Sí? De hecho, en Filipenses 2:5 dice, haya pues en ustedes esta actitud, o la Reina Valera dice, este sentir, dice, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. O sea que Cristo Jesús, fíjense, cuando fue a la cruz, no solo vino a la tierra, vivió entre nosotros. Cuando fue a la cruz, ¿sí? Él tuvo una actitud diferente referente al sufrimiento. Él sabía que al ir a la cruz nos estaba amando hasta el extremo, ¿sí? De hecho, el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:23, dice que todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, la actitud demuestra, digamos, el valor o la prioridad o la razón. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? La actitud en sí es un sentir, pero también puede ser un pensamiento. Puede ser una manera de pensar referente a alguna situación, circunstancia o referente a la vida. Esa es la actitud, ¿sí? Todos la tenemos. Todos tenemos ahora mismo que estamos sentados, todos tenemos una actitud ahora mismo. Todos, ¿sí? Las palabras transmiten nuestros deseos, ¿verdad? Pero la actitud demuestra qué tanto o cuán comprometidos estamos con nuestros deseos. Porque una cosa es decir, voy a hacer esto, decirlo. Otra cosa es tener la actitud para terminar lo que decimos que vamos a hacer. ¿Qué tipo de vida estás buscando, amigo, hermano? ¿Trabajas para no morirte de hambre o trabajas para mejorar tu vida? ¿Ves las virtudes en tu cónyuge o le ves los errores y las disvirtudes? ¿Qué le viste hoy cuando te levantaste, si estás casado? ¿Ah? ¿Te sentiste agradecido porque tienes a alguien a la par tuya? ¿O te sentiste amargado porque te levantaste en la misma cama hoy? Esa es la actitud. Si queremos seguir creciendo, debemos lidiar con nuestras actitudes. En todo ámbito en el cual nos encontramos, sea en nuestro trabajo, con nuestro trabajo manual tal vez, o nuestro trabajo profesional, no importa. Es la misma cosa. Es la misma actitud. El constructor, el plomero, el que hace limpieza necesita la misma actitud que el abogado y el doctor. La misma actitud. Nada los separa. El apóstol Pedro nos desafía a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a tener una actitud de crecimiento. En lugar de otra vez lo mismo. ¿Ah? Otra vez el mismo trabajo, otra vez el mismo regaño, otra vez la misma comida, otra vez el mismo carro. ¿Ah? Otra vez el mismo marido, dicen algunos.
Ah. Quisieran levantarse así como con una varilla mágica y ¡puf! ¿Verdad? Pedro dice que debemos, ¿verdad?, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cada día que pasa debiésemos ser un poco mejor, porque vamos en crecimiento. ¿Sí? Y el apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O sea, sí podemos crecer. ¿Aló? Y podemos cambiar nuestra actitud. ¿Verdad que sí? No ayer, sino hoy mismo. Hoy mismo. Hoy y mañana cuando te despiertes para ir a tu tarea, sea a la escuela o al trabajo, o sea para servirle a tu familia, mañana Dios te va a ofrecer de nuevo la actitud. En cuanto abres tus ojitos, la pregunta es, ¿cuál es la actitud que vas a adoptar mañana? Y saben que los científicos dicen que el primer pensamiento que viene a nuestra mente normalmente marca el resto del día. Si te levantas preocupado, si te levantas amargado, si te levantas con un sentido de tristeza y depresión, y si le alimentas esa actitud, lo más seguro que el resto de tu día va a ser dictado por esa misma actitud. Vayamos a Jonás, por favor, Jonás capítulo 4, y vamos a ver, ¿verdad?, cómo de alguna manera la vida de Jonás nos ilustra este asunto, o más que todo la pregunta de ¿por qué necesitamos cultivar una buena actitud? Creo que Jonás, en este pasaje que vamos a ver, nos de alguna manera nos enseña un poco acerca de cómo debemos nosotros ¿verdad?, cultivar nuestra actitud. Jonás 4, esta versión dice así, Jonás 4:1. Vamos a leer nada más el versículo 1, porque ese de alguna manera marca el paso del resto de lo demás. Leemos la palabra de Dios con el permiso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jonás 4:1 dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Esto es lo que dice esta versión, la suya dice algo similar. Fíjense que Jonás vivió unas cuantas décadas antes de Elías. ¿Sí? Era más o menos contemporáneo de Elías. Si usted se ubica más o menos dónde está la historia de Elías y Eliseo, Jonás fue antes de ellos. ¿Sí? Este profeta menor solo escribió 48 versículos, fíjense. Pero las lecciones que aprendemos de él son mucho más numerables del tamaño de su libro. Es un libro muy pequeño. Solo 4 capítulos, 48 versículos. Pero está cargado de lecciones que nosotros podemos entender. Cada vez que leo el libro de Jonás, cada frase que leo, me doy cuenta hay una lección profunda para mi vida y supongo para la de ustedes también. Los padres de Jonás tenían esperanzas muy humildes, fíjense. Muy humildes de él cuando le llamaron Paloma, porque eso significa Jonás, Paloma, ¿sí? Pero nos damos cuenta rápidamente que su actitud demuestra todo lo opuesto, ¿verdad que sí? Jonás era orgulloso, terco, desobediente y quejoso, un cascarrabias y un hombre de mal humor. Debió haber sido evangélico. Pero fue hace mucho tiempo. A veces, no es cierto que a veces nosotros nos levantamos así. Yo no sé ustedes, yo no tengo excusas. A veces mi actitud no es muy buena. ¿Aló? Pero yo sé que atrás de mí vienen todos ustedes, que de vez en cuando también nos portamos así. Tenemos la tendencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía tenemos esta naturaleza vieja con la cual tenemos que lidiar. ¿Sí? Entonces vemos que aunque los padres de él tenían una muy buena, digamos, muy buen propósito y le pusieron un nombre muy lindo, sin embargo Jonás fue todo lo opuesto. Hoy día a muy pocos les ponen por nombre Jonás, ¿verdad que sí? Decía el doctor Novoa que los padres no le ponen Judas. Tampoco noto que le pongan Jonás, ¿sí? Aunque es muy lindo nombre, ¿eh? ¿Sí?
El breve relato de Jonás nos muestra, hermanos, cómo una actitud negativa, fíjense, puede destruir el propósito de Dios para nuestra vida. Hay personas que viven en constante derrota precisamente por razón de su actitud, precisamente por la razón de cómo ven la vida, cómo ven sus decisiones, ¿sí? Cómo, digamos, cómo tratan con el fruto de sus propias decisiones. Hay personas que viven constantemente buscando a quién echarle la culpa por las consecuencias de sus propias acciones. Sí. Y acá vemos en el versículo 1 que, ¿verdad? que Jonás, ¿verdad? Dice que se desagradó, o sea, desagradó a Jonás de gran manera y se enojó. ¿Por qué se enojó? Bueno, vamos a leer más adelante, ¿verdad? Pero como si ustedes leen los primeros 3 capítulos, nos damos cuenta que Dios lo manda, ¿verdad? A Nínive, a compartirles, de alguna manera a exhortar o reprender a esta ciudad que estaba haciendo mucha maldad. ¿Sí? Pero él fue a este lugar por la fuerza, porque ustedes saben, dice que se fue a Chipre, ¿verdad? A Tarsis, a Chipre. Y allá pues Dios manda una gran tormenta, y un pez grande. Y la tormenta empieza a sacudir el barco y todos andaban ahí rogándole a su Dios hasta que Jonás dijo: esta tormenta ha venido por causa mía, y ni tardos ni perezosos vienen y lo tiran al agua. ¿Sí? Y allá está un pez, ¿verdad? Esperándolo. No sabemos qué tipo de pez es, así que lo que sabemos es que el pez se lo traga. Sin duda ese pez ya era viejo porque no tenía dientes para morderlo, solo se lo tragó. Se lo traga, ¿verdad? Y dice que aproximadamente, ¿verdad? Una semana y media o 2 semanas después va y lo escupe a una playa. Imagínense qué pez más amable, que va y se acerca ¿verdad? A la orilla y lo escupe. Dice, salió todo lleno de babas, obviamente. ¿Se imaginan ustedes? Aquellos que han vivido en un puerto saben que, verá, que la gente come mucho pescado. ¿Y ustedes sabían ustedes que la gente que vive en un puerto pesquero huele mucho pescado? ¿Sí? Como la gente que come mucho coco huele a coco. Y la gente que come mucha carne también huele a zacate. No estoy mintiendo, es cierto. Es que es cierto lo que estoy diciendo. Ajá. No estoy mintiendo, ¿sí? No es cierto. ¿Acaso, por eso es que algunas hermanas ni siquiera sueñan casarse con un coreano porque huelen a ajo, ¿verdad? Huelen a ajo, ¿cierto? O sea, les supura porque comen mucho ajo, ¿se dan cuenta? Bueno, Jonás salió de ahí hediendo a pez, ¿verdad? Apestando a pez, pero salió vivo. ¿Sí? Y va a este lugar y empieza a compartir el evangelio y se da cuenta que la gente se empieza a arrepentir. ¿Sí? Y eso lo molesta. O sea, le molesta que la gente mala, esta gente mala que merece el juicio de Dios, que merece azufre y fuego, de alguna manera se arrepiente. Y lo peor de todo, está pensando: híjole, peor que no los va a perdonar, aunque ese fue el mensaje que les fue a predicar. Si una actitud negativa es frecuentemente la raíz de la ira, incluso entre cristianos. ¿Sí? Tenemos una actitud negativa referente a las cosas del pasado, a lo que nos han hecho, a lo que otros, digamos, como otros nos han herido, y tenemos una actitud negativa. Cuando llegan tal vez a la casa, lo recibimos por pura obligación nada más, pero no le servimos el plato como a la tía tan bonita que como nos abraza, pero a le vamos a servir ¿verdad? Clavos y vidrios si es posible. Una actitud negativa es frecuentemente la raíz de la ira, y de hecho la raíz de la amargura también. Miren el versículo 2, esta versión dice: y oró al Señor, o sea, Jonás, ¿verdad? Oró a Jehová, dice: ay Señor, le dice, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, dice esta versión, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, y grande o rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Motivado, fíjense, por su orgullo,
Jonás pensaba para sí mismo, yo sé más que tú. Porque eso es lo que le está diciendo a Dios. Yo sé más que tú. ¿No es esa la actitud que a veces vemos en otras personas? ¿Verdad que sí? Yo sé más que tú. Lo triste sería que nosotros también tengamos esa actitud. Que no nos gusta que nos hagan sugerencias, no nos gusta que nos corrijan. Yo sé más que tú. Jonás tuvo la osadía de decírselo a Dios. No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. O sea, se atreve a decirle, pues no, óyeme Dios, no te dije a ti, ¿ah? Sí, con una actitud así, ¿verdad? Pedante, ¿eh? Incluso después de que Dios le mostró misericordia al hacer, fíjense, porque Dios le mostró misericordia a Jonás primero ante todo. Al hacer que el pez lo escupiera en una playa segura, vaya. Después de recibir la misericordia de Dios, aún así Jonás, fíjense, todavía pone excusas. Por eso me anticipé a ir a Tarsis. O sea, yo sabía que ibas a hacer tú, por eso me fui del otro lado. Yo sabía que los ibas a perdonar, por eso me huí. Si cultivas una actitud negativa, te resultará difícil reconocer tu error. Incluso si Dios mismo está tratando de razonar contigo. Cuando tenemos una actitud negativa, aún Dios, fíjense, quien nos ha creado, porque Dios no nos controla como robot y trata de persuadirnos con su palabra. Sin embargo, hay veces que venimos acá a la iglesia o leemos la Biblia con una actitud negativa y después aún de leerla, seguimos con la misma actitud. Miren los versículos 3 y 4. Dice, y ahora, oh Señor, fíjense, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? O sea, ¿por qué te enojas? ¿Ah? ¿No es cierto que cuando tenemos una actitud de enojo en particular y alguien nos dice, cálmate, ¿más nos enojamos? ¿Aló? No, es que a todos nos pasa, a mí también me pasa. ¡Cálmate! ¿Cómo? ¿Verdad que sí? A nadie nos gusta que se nos corrija, especialmente si estamos muy grandes y nuestras emociones están así a flor de piel, ¿verdad? Las sentimos, sí, nos cuesta, ¿sí? Para una persona con una actitud negativa, fíjense, la justicia significa, fíjense qué es lo que significa la justicia para una persona que tiene una actitud negativa. Significa, debo ser el primero en obtener el beneficio. Primero yo, porque yo soy el profeta, caramba. O sea, primero yo. Es que ¿cuántos años he estado en la iglesia, Señor? ¿Cuánto te he diezmado, ah? Y así me tienes pobre, caramba. Como digo a alguien, ¿verdad? Si así tratas a tus amigos, ¿cómo me tratarán mis enemigos, verdad? ¿Cómo tratarás a tus enemigos? O sea, una actitud negativa demanda lástima. Porque eso es lo que Jonás estaba diciendo. La vida no es justa, decía. Mejor quítame la vida, ¿verdad? Porque no soporto que esta gente tenga el beneficio. No soporto que esta persona que se ha portado peor que yo, que ya se casó una vez, 2 veces, 3 veces, yo aquí sufriendo con en este mismo matrimonio. Con uno me he casado y ya me tienes... O sea, caramba. ¿Ah? Mira al otro, ya va por la tercera y mira qué feliz se mira. Sí. Mire el versículo 5, dice, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Y allí hizo un cobertizo, dice esta versión, y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedía o qué sucedería en la ciudad. Fíjense que Jonás todavía tenía la esperanza de que Dios lloviera azufre y fuego sobre la ciudad. Estaba esperando. ¿Sí? Todavía estaba esperando la mala suerte para el pueblo. ¿Verdad? Ay, estoy esperando. ¿Cuándo le va a caer el juicio de Dios? ¿Eh?
A ver. Una actitud negativa se enfoca en sí mismo, no en el beneficio de los demás. Miren el versículo 6. Dice, y el Señor, o Jehová Dios, dice, dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se sentó, se alegró grandemente por la planta. La historia continúa, no la vamos a ver todas, pero Jonás iba de bien a mal, todo por su actitud. Noten por favor que en un momento estaba enojado, ¿verdad? Reventaba. Y al minuto siguiente estaba extremadamente contento porque cree que su berrinche funcionó. Eso es lo que él piensa. Que su berrinche funcionó, que Dios le contestó, como el niño que dice, ¡dame! ¡Yo quiero esto! Y los padres, en lugar de enseñarle al niño, lo que hacen es que se lo dan. ¡Dame el teléfono! ¡Yo quiero el teléfono! ¿Cuántos padres yo he visto? Lo he visto, ¿eh? ¡Dame el teléfono! ¡Ay, muchachito! Toma pues, cállate. O sea, esa es la manera que a veces educamos. ¡Aló! En lugar de bajarse y decirle al niño, ¿qué te dije? Miren, yo no soy el padre de los niños, pero créanme que cuando yo les hablo, el niño por alguna razón me pone atención. No soy padre, soy un extraño para ellos, algunos de ellos. Solo saben, si ustedes les han enseñado que soy el pastor, solo saben que soy el pastor. Y algunos hasta miedo me tienen porque le dicen, la próxima vez te voy a llevar al pastor. ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Es cierto o no es cierto? A ver. ¿Sí? Y entonces, cuando yo me acerco a cualquier niño, y de igual para mis hijos, porque quiero decirles, la misma dieta era para mis hijos. Siempre. ¿Qué te dije? Repíteme qué te dije. ¿Qué te dije? Y ahí estábamos 5 minutos, 10 minutos hasta que me repetía lo que le había dicho yo. Cuando el niño repite y dice, es que me dijiste que no hiciera eso. Ok, entonces ve y no lo hagas. Es lo único que no tienes que hacer. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces no sabemos cómo. Y Jonás se siente así de igual. Piensa que su berrinche, que Dios le dio el teléfono. ¿Ah? Para calmarlo. Él piensa en su cabecita que eso es lo que sucedió. Pero si lees al final del capítulo 4, donde termina por lo menos esta narrativa de Jonás, nunca abandonó su actitud negativa. O sea, el libro de Jonás termina mal como empezó. Pobre Jonás, pero pobres aquellos que viendo la historia no aprenden de él. Eso es más tristeza. ¿Sí? Ahora, vayamos a Nehemías, porque Nehemías para mí es un contraste enorme, ¿verdad? A lo que es Jonás. El libro de Nehemías está mucho más antes. Nehemías, vamos a ver allí que, ¿verdad? Nehemías, capítulo 6, vamos a ver que él entendió, fíjense, él entendió sobre el poder de una buena actitud. ¿Sí? Fíjense que la mayoría de gente no nos sigue por nuestras palabras, nos siguen por nuestra actitud. ¿Sí? La gente que trabaja con nosotros, sea en el trabajo secular o sea aquí en la iglesia, trabaja con nosotros por nuestra actitud. Por nuestra actitud. Nehemías viene a mi mente porque ayudó a los habitantes de Jerusalén a reconstruir las murallas de la ciudad en medio de grandes limitaciones. De hecho, hoy día todavía partes de esas murallas están todavía ahí erectas en Jerusalén. O sea, hizo un trabajo maravilloso en medio de tanta limitación. Y no solamente limitación, gran persecución. Su actitud positiva, fíjese, les ayudó al pueblo a superar las burlas de sus enemigos. Miren, Nehemías capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice, cuando se les informó a Sanballat,
a Tobías, a Gesem, dice esta versión, el árabe, y a los demás enemigos nuestros, que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, o sea, ningún hueco, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas de las puertas, o sea, todavía no había puesto las puertas. Dice el verso 2, Sanballat, Gesem y Gesem enviaron a decirme, fíjense, le enviaron a decir, ven, reunámonos en Kefirín, en el llano de Ono, pero ellos tramaban hacerme daño. Y les envié un mensajero diciéndoles, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a ustedes? En aquellos tiempos la invitación de las personas influyentes era de gran cosa, era muy significativo. Es como que si ahora, hoy día, viniera un mensajero acá a la iglesia y te dijera, mira, el alcalde de la ciudad le gustaría almorzar contigo. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Verdad? O nerviosos, o agradados, o en fin, pero obviamente no es cualquier, ¿verdad? Cita. Bueno, así lo querían ellos. Ellos querían, digamos, estos hombres muy pudientes y muy de gran influencia en esa zona, que no eran judíos, lo están invitando a él. Pero él les dijo claramente que la tarea que tenía por delante era más importante que sentarse para tener una cena suculenta. Y de hecho él percibía que le querían hacer daño. En lugar de hacerse negativo, Nehemías se giró a Dios y lo buscó. Buscó al Señor. Miren el versículo 4 y 5, dice, 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma y en cada ocasión yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat, por 5ª vez, fíjense, el malo insiste, ¿verdad? Me envió su siervo en la misma forma, con una carta abierta en su mano. Fíjense, noten por favor que la primera vez, fíjense, la primera vez él envía una carta. 4 veces le envía a sus enemigos una carta. Y él le da la misma respuesta. No puedo ir, tengo una gran obra en la cual yo estoy ahora muy ocupado, la obra del Señor. ¿Sí? Y entonces, fíjense que la 5ª vez, Sanballat, que era el líder de todos ellos, que era el peor de todos los malos, ¿sí? Le envía personalmente a su siervo, o sea, a su mano derecha. Y esta vez le envía una carta abierta. Ahora, eso es muy significativo. Una carta abierta era como un pergamino que lo abría y se lo leía frente a los demás. O sea, Sanballat lo que quería era intimidar a Nehemías frente a su gente, a sus siervos, ¿sí? Incluso en medio de sus burlas, Nehemías, fíjese, mantiene una actitud gozosa, aún en medio de todo esto. Él sabía que su vida estaba en peligro, literalmente su vida estaba en peligro. Y lo más impresionante, fíjense, es que la gente, fíjense, responde a su liderazgo con una actitud para trabajar. En lugar de sentirse intimidados, lo vieron a él, que él estaba fuerte, valiente, firme en las cosas de Dios. Y los demás decidieron seguirlo. Miren el versículo 6, dice en ella estaba escrito, o sea, esta carta dice, se ha oído entre las naciones y Gazbú dice que tú y los judíos están tramando rebelarse. Por eso reedificas la muralla o el muro y según estos informes tú vas a ser su rey. O sea, él se inventa una mentira, ¿verdad? Le lee la carta frente a su gente y le dice, tú estás haciendo esto para hacerte rey, eso es lo que estás haciendo. ¿Sí? O sea, su actitud positiva, fíjense, lo llevó a terminar los muros, frente aún a la persecución, frente al chisme, frente a la calumnia. Porque a todos en algún momento se nos ha hecho una calumnia, casi a todos, ¿verdad que sí? Una mentira. ¿Sí? Y después las personas que hablan ni siquiera ponen la cara, que es lo peor de todo. Por ahí me dijeron, ¿aló? Ha habido ocasiones cuando he lidiado con una dificultad acá en la iglesia.
Y una de las disciplinas que yo aprendí cuando empecé en el ministerio, era hacer averiguaciones antes de hacer una conclusión basado en las palabras de una persona. Y eso requiere disciplina. Porque nosotros tenemos la tendencia de saltar, al primer informe tenemos de saltar y hacer conclusiones. Si no tenemos, digamos, discernimiento, si no sabemos cómo discernir las palabras de otra persona, tendemos a creerle. Y lo peor de todo es que no solo le creemos, nos vamos de boca a veces y repetimos lo mismo que estamos escuchando. Y cuando se le confronta a esa persona, a veces se le dice, óyeme, ¿pudieras decirme quién te dijo esto? Ay, no, es que no puedo decirle. Hace algún tiempo tuve que ir a visitar a un pastor conocido que andaba diciendo que yo iba a renunciar al ministerio por razón del ataque al corazón que tuve. Y entre los pastores se regó ¿verdad? Y entonces el doctor Menéndez, quien es mi jefe, digamos, ¿verdad? A quien yo le doy cuentas, ¿sí? Se acercó a mí preocupado y me dijo, óigame, usted no me había dicho que ya va a renunciar. Le dije, pues nunca le diría porque nunca lo he pensado. O sea, ¿a qué se refiere? Pues me dijo, el pastor fulano vino y me dijo que usted había dicho que usted va a renunciar. Y le dije, bueno, vamos a rectificar el asunto. Hice una cita con ese pastor, ¿sí? Y me senté a solas con él, con nadie más. Eso fue ustedes saben, hace algún tiempecito atrás, porque fue reciente después de que sufrí el infarto. Me senté con él y le dije, vengo para decirte que el doctor Menéndez me contó esto. Él dice que tú le contaste. ¿Por qué razón le contaste eso? Y quisiera saber quién te dijo. Y el pastor me dijo, vino de uno de sus diáconos. De los diáconos de acá a la iglesia. Y le dije, ahora mismo me vas a dar el nombre de ese diácono para que yo también vaya y le hable. ¿Y saben qué me dijo? Ay, no, es que me lo dijo en confianza. Y entonces, ¿por qué eso tan bruto de andar contando lo que no te... Le dije así como me estaban escuchando, ya se imaginan ustedes, ya estaba bien molesto yo. ¿Cómo sos tan bruto y tan hipócrita? Le dije, de andar contando cosas que ni siquiera ni siquiera vienes a mí, o sea, a preguntarme, y mucho menos estoy acá frente a ti para preguntarte, que me des cuenta de quién te dijo esto para yo a corregirlo. Me dijo, no puedo porque vino en mucha confianza. Y entonces le dije, mentiroso, así como hoy. Disculpe que sea tan... Y yo le agradezco al Señor que de ahí en adelante no he escuchado nada. Gracias a Dios. ¿Sí? O sea, a veces, hermanos, miren, a veces oímos cosas. Imagínense ustedes si el chisme llega a la iglesia. ¿Cómo estuvieran ustedes? ¿Ya oyeron que el pastor Santi dice que va a renunciar? Si hubiera hecho un caos enorme. Y debemos tener discernimiento. Disculpen que les esté contando esto. Ya pasó, gracias a Dios. Ya pasó, que me ha tomado tiempo para, ¿verdad?, para poder decirles esto. Pero ya pasó, gracias a Dios. Pero a veces, digamos, escuchamos cosas, hermanos, ¿sí? Y ni siquiera nos tomamos el tiempo para verificar si la información es cierta. ¿Aló? Y esto es precisamente lo que Sanbalat se estaba tramando. Estaba inventando un chisme a ver si de alguna manera el pueblo decía, o sea que Nehemías se quiere hacer el rey de nosotros, ¿sí? Sin embargo, hermanos, fíjense, su actitud positiva, porque el pueblo vio su actitud. Su actitud positiva le ayudó a terminar los muros, porque hoy día de nuevo esos muros todavía están allí.
Ahora, saltemos al versículo 15 y 16, porque ahí vemos digamos, el fin digamos, de su actitud. 15 y 16 dice, la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. O sea, en 52 días, hermano, terminó toda la muralla de la ciudad. Eso es imposible, humanamente hablando, aún hoy día, imposible. Pero Dios le ayudó. Verso 16 dice, cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo. O sea, su actitud cambió, la actitud de sus enemigos, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello, ¿sí? Entonces, miren, cuando alguien está hablando mal de ti, en lugar de agarrar una actitud negativa en contra de esa persona, o de vengarte, o de andar buscando justicia, en lugar de eso, ten una actitud correcta, haz lo que tienes que hacer, termina la obra que Dios te ha dado, sé fiel en lo que Dios te ha dado, y Dios te va a vindicar, Dios te va a levantar, Dios también te va a levantar de nuevo, para que otros se den cuenta de que tú eres diferente, que tienes una actitud diferente a los demás. ¿Sí? Aprendemos de Nehemías que cuando se cultiva una buena actitud, seguimos confiando en Dios, fíjense, seguimos confiando en Dios y seguimos creyendo de que por las habilidades que Dios nos ha dado, por su Espíritu Santo, podemos seguirle sirviéndole y terminar la obra que nos ha encomendado. En lugar de estar considerando, ay, que voy a renunciar a ese ministerio porque ya no aguanta esa hermana. En lugar de empezar en esa, disculpa que te lo diga, pero esto es un comentario que a veces se nos sale, ¿sí? O lo pensamos. En lugar de estar pensando renunciar, mira, ten una actitud positiva, una actitud de servicio. Sírvele al Señor, porque no le estás sirviendo a esa persona, le estás sirviendo al Señor, quien te salvó tu vida, quien pagó por ti en la cruz del Calvario. A Él le estás sirviendo, y con esa actitud debemos servirle siempre para Él. Seguimos haciendo también lo que Dios quiere que hagamos, hermanos, cuando aprendemos como Nehemías a cultivar una buena actitud. También alentamos a quienes nos rodean y superamos a quienes nos desaniman. En medio de las dificultades, y miren, yo admiro a las personas que yo estoy enterado que están pasando por enormes dificultades, pero en medio de eso siguen animando a otros. Yo digo, ahí hay un siervo, ahí hay una sierva. ¿Sí? Que no le da tanto crédito a su sufrimiento, sino que cree que Dios es más poderoso que ese sufrimiento para salir no solamente de esa dificultad, pero también para animar a otros y decirles, Cristo también te va a glorificar, te va a levantar de nuevo. Y finalmente, hermanos, cuando cultivamos una actitud positiva como Nehemías, hermanos, alcanzamos las pone en nuestros corazones. ¿Sí? En lugar de tirar la toalla, ¿para qué estudiar tanto si de nada vale? ¿Para qué ponerme bonita si mi novio se me acerca? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué quitarme el bigote si mi mujer de todos modos mañana la voy a tener ahí? ¿Para qué? Así todo feo está bien. En lugar de ponerte guapo, bañarte y echarte desodorante para que huelas mejor, y una buena colonia, ¿verdad? Y te echas y, ¿verdad? Y la esperas ahí hasta en la tarde cuando llegan, en lugar de llegar ahí todo así, ¿verdad? Ya vine. Permítame darles unos últimos consejos, con esto voy a terminar. La pregunta es, ¿cómo mantenemos una perspectiva positiva? ¿Verdad? Bueno, primero quiero decirte, mi hermano y mi amigo, debes elegir ser positivo. O sea, elige tener una actitud positiva, porque esa es tu elección. Mira, no podemos controlar las actitudes y estados de ánimo de los demás, no podemos. Pero podemos controlar los nuestros. No puedes controlar los sentimientos de alguien, pero tú sí tienes control sobre los tuyos. No tenemos el poder de controlar todas las circunstancias tampoco. No tenemos control sobre las circunstancias. Pero elegimos cada vez que vienen las dificultades, elegimos tener una buena actitud. Tampoco podemos controlar cómo responden los demás
a los acontecimientos negativos de la vida. Pero nosotros sí, podemos elegir. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de la dificultad, podemos elegir. Sin embargo, podemos controlar cómo reaccionamos nosotros ante la negatividad. Nosotros sí podemos responder. Podemos elegir gozarnos cuando los tiempos son difíciles. Por eso Santiago 1:2 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Dice: sabiendo que la prueba de su fe produce la paciencia, y que la paciencia que tengan sea perfeccionada o tenga un resultado perfecto, para que sean perfectos y completos sin que nada les haga falta. Santiago de nuevo dice: tengan por sumo gozo. O sea, escojan tener una actitud positiva. Como dice Pablo en Romanos 12:12, que cultivemos, dice él, una actitud positiva cuando nos gozamos en la esperanza, cuando perseveramos en el sufrimiento, y él nos dice, y dedicamos tiempo a la oración. A principios de 1700, en 1700, el destacado arquitecto inglés Christopher Wren supervisaba la construcción de un magnífico templo en Londres. De hecho, ese templo todavía está ahí de pie. Un periodista pensó que sería interesante entrevistar a los trabajadores, así que escogió a 3 trabajadores y les hizo una pregunta bien básica: ¿qué están haciendo? El primero respondió: estoy cortando piedras por 10 chilenes al día, o sea, 10 centavos al día. El segundo trabajador le dijo: estoy trabajando 10 horas diarias. Pero el tercero le dijo: estoy ayudando al arquitecto Christopher Wren a construir una de las catedrales más grandes y más históricas de Londres. ¿Saben ustedes que hoy día hay una placa en esa catedral donde dice: le dedicamos este templo a todos los trabajadores que con buena actitud trabajaron para construirla? Hace 250 años todavía está esa plaquita ahí. Si comprendemos el fin de lo que estamos haciendo, hermanos, podremos, miren, mantener una actitud positiva a pesar de nuestras circunstancias externas. El segundo consejo que les doy es que bloqueen la negatividad. Detenga el diálogo interno, ese diálogo negativo que tienes en tu cabecita, que no lo puedes, que eres fea, que no tienes esperanza, que tu circunstancia no va a cambiar. Tienes que bloquear eso. Esa es la razón por la cual mucha gente hoy se enferma de la mente, porque empieza a nutrir esos pensamientos y eventualmente se vuelve una enfermedad psicótica. Deja de estar diciendo: no puedo hacerlo, no sé cómo, o es muy difícil, o es imposible, otros sí pueden pero yo no. En lugar de tener esas conversaciones negativas contigo mismo, piensa, fíjate, en los grandes beneficios que tendrás si mantienes una buena actitud. ¿Quieres ver una persona próspera? Mira su actitud y te vas a dar cuenta la diferencia entre esa persona y las otras. El Señor no te promete que lograrás todo lo que te propongas. No te promete eso, pero sí te promete que crecerás si mantienes tu mirada en Él y tu actitud positiva. En Gálatas 6, 7 al 8, Pablo dice que si la carne mantiene el control de nuestra vida, cosecharemos corrupción, dice él. Pero en el versículo 9 dice que si mantenemos una buena actitud, no nos cansaremos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. O sea, el que tiene una buena actitud eventualmente mira el fruto de su trabajo. Tercero, no te dejes influenciar por la negatividad. No podemos evitar a las personas negativas, no las podemos evitar. Pastor Robaina decía que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Es más, para avanzar el Evangelio necesitamos convencer a las personas negativas de los aspectos positivos del Evangelio, ¿verdad que sí? ¿Sí? O sea, no nos podemos liberar de la gente negativa, pero, ¿verdad? Pero sí podemos evitar dejarnos influenciar por ellos.
Jesús no permitió que las personas negativas, incluso, ¿verdad?, cuando sonaba positivo, como cuando Pedro le dijo, ay Señor, le dijo, no, tú no te vas a morir, ¿cómo vas a ir a la cruz? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, le dijo. ¿Por qué? Porque aunque parecía positivo, no era, ¿verdad?, no iba de acuerdo a los propósitos de Dios, ¿sí? El día que Jesús dijo a sus discípulos que lo siguieran para ir a Betania, ¿se acuerdan ustedes? Betania estaba cerca de Jerusalén. Tomás dijo, vayamos también nosotros para morir con él. O sea, si vamos a ir a morir todos. ¿Ah? Sin embargo, Jesús no permitió que la negatividad de Tomás lo influenciara. ¿Sí? Pablo dice en 1 Corintios 15:33 que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, tengamos cuidado. Esto no significa que no debemos asociarnos con nadie. Más bien significa que debemos tener discernimiento sobre las actitudes de las personas que influyen en nuestra vida. Hay que evitar a las personas venenosas, ¿sí? Y por último, cristianos misericordiosos. Porque el cristiano misericordioso tiene una buena actitud. Personas de fe que te animen a hacer lo correcto. No supuestos amigos que hablan de buena vibra, pero no creen en Dios. No el influenciador en los medios de comunicación, que aquí a 3 años se quita la vida porque sus fans ya no le dieron porras. ¿Sí? Elige hermanos que refrescan tu espíritu en el Señor. Pongámonos de pie. Hermanos, en conclusión, los seguidores de Cristo tenemos todas las razones para tener una actitud positiva acerca de nuestro crecimiento. Podemos ser positivos en medio de todas las dificultades. Podemos cultivar todos los días una actitud positiva, evitando el diálogo interno negativo y también evitando a las personas que nos influyen negativamente. Debemos elegir ser positivos en nuestra fe en Cristo, bloqueando la negatividad que nos rodea, viviendo en el presente en lugar de estar viviendo en el pasado, de todos tus errores, de todas las cosas malas que hiciste o te hicieron. En lugar de eso, debemos vivir ahora en el presente.